Estamos con Gonzalo Vinter, diputado del Frente Amplio. Bienvenido, Gonzalo, aquí a Tercer Turno. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y dispuesto a hablar de cualquier cosa. Oye, Gonzalo, hombre de podcast, por lo que hemos podido ver en el último tiempo, un espacio propio. Ayer te vi en 32 minutos también, hablando sí. ahí también hartos temas. Pero me gustaría partir con lo que pasó acá en este mismo estudio recién. Estuvimos con Matías Toledo. Y con esta situación que surge porque aparece un candidato nombrado por el oficialismo por al lado y él acusaba que era un candidato cuyo único objetivo era restar votos. Y bueno, y también estábamos con Jimena Peralta y ella, me imagino yo, saltándose ahí y dando su opinión personal, dijo que bueno, la opción ganadora es Matías Toledo. Mira. ¿Cómo lo ves tú desde el Frente Amplio? Esta situación que se produce no solamente en la comuna de Puente Alto, sino que en otras comunas también donde no queda muy claro, y esa era como la pregunta que se hacían mucho en el chat, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Sí, es una excelente pregunta y una pregunta que ronda siempre a la política. Esto ha ocurrido siempre. Y creo que el caso de la elección Puente Alto 2024 es como un caso emblemático de esta discusión. Debo confesar que cuando ocurrieron las negociaciones, que ocurren siempre antes de cada elección, entre los partidos que decían ir juntos, primero para nosotros hubo algo nuevo como Frente Amplio. Nunca antes habíamos ido con esa cantidad de partidos en pacto y lo entendemos como en el momento político que vivimos. Yo estoy de acuerdo y defiendo que mi partido haya decidido ir en un pacto así de amplio. Ahora bien, un pacto así de amplio significa que la cantidad de gente que se sienta en la mesa es más amplia. O sea, es más cantidad de gente, pero además es más amplia. ¿En qué sentido? Que el candidato que no te gusta, de algún modo, ¿ya? De algún modo, que puede ser muy amplio, de quienes se sientan contigo en la mesa, está más lejos de ti que si tú te sientas con personas más parecidas. ¿Ya? Debo ser sincero, o quiero ser sincero, que yo pensaba que el resultado, y siempre, como la gente sabe, esas negociaciones parten lentas, y a medida que se acerca la fecha en que hay que inscribir, se aprietan y ocurre, y la última noche siempre se cierran un montón de cosas que los mismos negociantes dejan abierto porque finalmente es una negociación. ¿Ya? Son muchos partidos que quieren plantear candidatos, etc. Yo debo confesar que yo deseaba y pronosticaba que el resultado de esa negociación era que el resultado del oficialismo iba a ser Matías Toledo. Eso fue lo que yo... De hecho, me sorprendí muchísimo. No sé si el día siguiente, de hecho no me enteré al día siguiente. 2 días después, no sé, en una conversación dije, bueno, pero... Y me dijeron, no, eso no fue lo que ocurrió. Y también tengo la información de que en esa negociación lo que empujó al Frente Amplio es que el candidato del oficialismo sea Matías Toledo. Obviamente que no tengo los detalles de cómo ocurre que no lo sea, ¿ya? Pero sí entiendo que es parte de lo que ocurre cuando tú decides no ir solo a una elección, sino que ir con, no sé cuántos son, 6, 7 partidos más, claro, que tienes que ceder cosas para obtener otras. Y de hecho, en todas estas negociaciones, lo digo como desde la interna de la política, los negociadores al día siguiente tienen que darle todos los negociadores que participan, tienen que darle tremendas explicaciones a sus bases, porque han bajado candidatos que eran percibidos como valiosos por las bases a quienes representaban en esa negociación. Claro, porque de hecho acá Matías también planteaba que, por ejemplo, su candidato a gobernador era Claudio Rego. Claro. Y uno no entiende por qué, si existe como, comillas, una suerte de generosidad, porque él no tiene por qué hacerlo también. O sea, él podría perfectamente decir, no, yo no tengo candidato, o ir por otro de estos candidatos que también están postulando a la gobernación. Pero él dice, no, mira, sabes que yo hago el análisis. Yo tengo una pequeña diferencia, ¿Sí? Porque, o sea, creo que lo que hace Matías es correcto, en el sentido de que ese es su candidato, porque él cree que es lo mejor para la región. Y en la medida en que él se convierte en un dirigente político, él tiene que plantear públicamente lo que cree que es mejor para la región. Lo mismo me pasa cuando mucha gente nos sacaba en cara la generosidad de, por ejemplo, dirigentes de la exconcertación cuando habían llamado a votar por Boric en la segunda vuelta. Que bueno, pero la otra opción era Kast. O sea,
uno de los dos tenía que ser. ¿ya? Claro. Entonces no era un acto de... No digo que sea mezquindad, no tiene por qué ser el antónimo. Claro. Pero no es necesariamente generosidad, sino que es decir, bueno, como dirigente político tienes que decir qué crees que es lo mejor para tus vecinos. ¿Ya? Quería plantear en esos términos. El problema es que Matías es independiente y nosotros tuvimos que ponernos de acuerdo para 345 comunas, entre muchísimos partidos, para muchísimos cargos además. Y eso obviamente que es una complicación. Y yo, así como tengo muy claro que las personas que en las elecciones de concejal van a votar por el Frente Amplio, lo más probable, si tuviera que apostar, no tendría vacilaciones, lo más probable es que esas personas van a votar por Matías Toledo para alcalde y no por el candidato oficialista. Del mismo modo yo defiendo la existencia de partidos. No. ¿Ya? Creo que a la política le hace bien y sobre todo a las ideas progresistas le hace bien que éstas sean organizadas. ¿Por qué? Y quiero hacer este punto. Nuestros adversarios políticos e ideológicos y sobre todo de intereses, ¿no? No solo se organizan en partidos, se organizan en centros de estudio, se organizan en universidades, lo vemos en la Universidad de San Sebastián, ¿no? La Universidad de San Sebastián es una institución que existe para promover las ideas e intereses de la derecha chilena, a pesar de que también tienen muy buenos académicos y hay estudiantes que son muy destacados y que merecen todo el respeto del mundo, pero ese es el fin final. Pero tienen universidades que son de promoción de ideología, tienen encuestadoras, tienen centros de estudios, tienen periódicos, tienen canales de televisión. Y la verdad es que las ideas progresistas, si no se organizan en partidos, entonces, ¿dónde se organizan? Pueden ser movimientos sociales, pero la gracia de los partidos es que se proponen abordar la cuestión política desde una generalidad y no desde un asunto particular. Si las ideas progresistas no tienen partido, entonces por lo que están optando es por estar desorganizadas. Y quien crea que va a ganar una batalla de manera desorganizada frente a un adversario que está hiperorganizado, yo no estoy imputándole eso, por supuesto, a la persona a la que estamos hablando, pero sí es mi planteamiento para defender la existencia de partidos. ¿Cree que, pensando en el escenario, la importancia de las elecciones que vamos a tener este fin de semana, debería haber algún tipo de gesto, por ejemplo, del candidato Escanilla en Puente Alto? No digo necesariamente bajar su candidatura, pero sí como algún tipo de señal de amistad, pensando también en cómo se va a venir y lo importante, por ejemplo, que podría significar también la elección de Puente Alto en particular. Sí. A ver, no quiero tomar vocerías de mi partido que no me corresponden, pero sí voy a ser sincero. He visto las encuestas. Tengo claro que la diferencia entre el candidato Matías Toledo y el candidato Escanilla son, a estas alturas, no sé, o sea, son más de 20 puntos de diferencia entre ambos, lo que dicen las encuestadoras. No sé si me equivoco, me pueden corregir, por favor. Si es que no más, porque, bueno, no podemos hablar mucho de encuestas, estamos medio en veda, okay, pero lo que hemos visto antes de la veda son más de 20 puntos de diferencia. Uh-huh. Y por el contrario, veo que son muy poquitos puntos de diferencia los que separarían al candidato Matías Toledo de la candidata Carla Rubilar, que es la candidata de Renovación Nacional, el partido que lleva 25 años gobernando Puente Alto y que es el partido de Sebastián Piñera, qué sé yo, partido que representa las antípodas de nuestra idea. Y además debo decir que tengo una admiración por lo que es el trabajo social de lo que representa Matías Toledo en Puente Alto. Yo creo que con eso puedo decir todo lo que pienso sin arrogarme la representación de mi partido, ¿no? Oye, bueno, vamos a tratar de repasar queda un poco claro, ¿no? Yo creo, a mí me quedó claro, yo me imagino también ahí a la gente del chat que siempre comenta, ¿cierto? Estas conversaciones que tenemos acá en tercer turno. Me gustaría preguntarte por el caso Monsalve. Ya ha pasado bastante, una semana, de hecho, sí, porque esto, o casi una semana, desde, por lo menos desde que se enteró el presidente el día martes de la semana pasada del tema, haciendo ya la visión larga del caso. Yo ayer te vi en 32 minutos, tu apelativo para Monsalve de traición. Fueron bien enfáticas esas palabras. Con independencia de lo que haya pasado esa noche, que es lo relevante que es relevante para mi declaración. ¿En qué sentido? Claro, que lo que yo dije es que, porque a Monsalve se le imputan delitos gravísimos. Claro. Que yo diga que traicionó la confianza del presidente es como que le estuviera rebajando el asunto.
Yo dije que con independencia de lo que haya pasado esa noche, ya en lo que andaba en la previa, es decir, que un subsecretario, si es que se acreditan no los hechos de esa noche, pero que un subsecretario estuviera invitando a salir a una subordinada de esa manera, ya habla de estar ocupando el cargo para algo distinto a aquello que se le encargó por parte de la ciudadanía, del presidente de la República, de quienes votaron por este presidente, etc. Y por eso digo que con independencia de la calificación jurídica de los delitos que puede haber cometido antes de esa noche, por ejemplo, podría constituir acoso, no lo sé, y de los delitos que haya cometido durante esa noche, si es que los cometió, porque yo ignoro por completo lo ocurrido esa noche y creo en la presunción de inocencia como un pilar de funcionamiento de un país democrático, creo que definitivamente, independiente de los hechos de la noche y la calificación jurídica de los hechos previos, no estaba usando el cargo para aquello a lo que fue puesto. Y la calidad de su... Perdón, y quiero ser muy claro con esto. El hecho de que haya sido una subordinada de la subsecretaría de la cual era subsecretario, me parece que es un hecho determinante para calificarlo de esa forma. Y la reacción del gobierno, teniendo, digamos, todos los antecedentes a la luz y con el diario del lunes, ¿cierto? O sea, como haciendo Claro. todo lo que... ¿Cuál es tu evaluación? Y puntualmente también con lo que planteas, incluso con la versión del mismo Monsalve, esto de que un subsecretario sin escolta andaba por el centro de Santiago en estado de ebriedad. El mismo Monsalve le dijo al presidente, yo no me acuerdo de lo que pasó esa noche, tenía esa versión. Eso parece. Y andan tomando taxi, digamos, en calle Maquíver, en el centro de Santiago. ¿No era razón suficiente, por ejemplo, para pedirle la renuncia? Mira, es muy interesante porque tú partís con la idea del diario El Lunes. Justamente las declaraciones que yo di las di el lunes. Luego de un proceso de conocer información, que insisto, yo no tengo ninguna información que no tengan los telespectadores de turno. ¿Ya? ¿Se dice telespectadores igual cuando es streaming? O... no sé si hay alguna especie. Sí. Pero además hay otro proceso del cual se habla poco, que es el proceso de inteligencia colectiva. ¿A qué me refiero? A ver, el país está mirando este caso, ¿ya? Yo creo que de manera bien separada, qué es lo que está mirando la mayoría del país y qué está mirando quienes tienen micrófono, porque quienes tienen micrófono hacen el análisis político y les gusta de la técnica del manejo de crisis, la técnica de las comunicaciones, etc. Claro. En general, a la mayoría del país, yo fin de semana estuve recorriendo, estuve en San Joaquín, estuve en La Granja, estuve en Melipilla, y en general el país quiere conocer los hechos. La parte de si el punto de prensa está bien manejado, la técnica de la comunicación política, les resulta de menos interés. Pero hay un proceso que es el de inteligencia colectiva, que le llamo yo, que es cuando todo el país conoce la información, o la va conociendo, y todos van opinando, y todos van reflexionando en torno a las opiniones del resto, y producen nuevas opiniones, y día a día, pongámosle que hay 500.000 personas opinando sobre lo que se debió hacer, ¿ya? Esas 500.000 personas nos retroalimentamos de lo que opinan las otras 500.000 personas. Claro. Y todos los días vamos haciendo una nueva versión de lo que debió haber hecho cada uno de los actores. Pero que solo somos capaces de producir habiendo participado de ese proceso, ¿ya? Entonces, claro, yo ahora, con todo lo que he escuchado, digo, lo que debieron haber hecho es esto. Claro. Pero me da la impresión de que los actores no tenían la información que tenemos ahora, ni esa reflexión colectiva. Sí quiero destacar algo. Para mí hay algo importante, obviamente que hay cuestiones de la declaración del viernes del presidente que son del todo corregibles, ¿no? Toda la escena de la discusión con su asesora, etc. Sin embargo, el presidente toma una decisión y yo la quiero destacar. El presidente decide, ese punto de prensa en Lampa estaba preestablecido desde antes. El presidente dice, yo no lo voy a bajar. Tampoco voy a leer un papel y voy a decir, cerrada la discusión. Sino que yo voy a hacer que a la primera ocasión entre que renuncie el subsecretario y el presidente tenga un micrófono, la totalidad de la sociedad va a tener la totalidad de la información que tiene su presidente. No voy a esconder nada. Por eso el gesto de sacar el celular y dicen, si quieren se los leo. Es decir, yo voy a entregar todo. Aquí yo no voy a permitir que haya un proceso de... Porque todo lo que dijo el presidente se iba a saber. Y por lo tanto, si no se entregaba rápido,
iba a haber un proceso de especulación, 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 información, especulación, especulación, información, etc. El presidente decide actuar con absoluta y total transparencia. Eso hace que se instale que actuó de manera como que actuó mal impulsiva, en la técnica claro, de los manuales de los expertos en política, que, dicho sea de paso, no existen los expertos en política. Sí existe la politología, pero que te enseñan otra cosa, no lo que tiene que hacer el presidente el viernes. Y que si yo los hubiera escuchado, además, a los expertos en política que muchas veces me han dado sus consejos, no estaría sentado aquí y ninguno de ustedes sabría quién soy, ni mucho menos. Pero él toma una decisión que hace además que el país tenga confianza en que el presidente no le está escondiendo información. Y segundo, quiero hacerme cargo de la tesis de la derecha que ha actuado con un importante oportunismo, que es, no, ellos intentaron encubrirlo. Claro, ha surgido eso. Incluso en redes sociales, recuerdo ayer, empezó a correr de que en el reportaje de Mega se iba a revelar que Monsalve finalmente viajó al Biobío no para hablar con la familia, sino que para presionar a la familia de la denunciante. Bueno, lo que es totalmente falso. Perdón, pasa claro. Yo no tengo idea si es falso. Y está muy bien que yo no tenga idea. Lo que No, sí pero es lo que he dijo buscado... el mismo abogado de la denunciante, lo Claro, desmintió. lo que sí he buscado la fuente de esa información y no existe. Entonces también se empieza a twitterizar una discusión que es importante, que debiese tener como principal foco la atención a la potencial víctima. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es inverosímil la idea del gobierno encubridor? Porque ningún gobierno en el mundo, o en Occidente, pongámosle, puede ser tan iluso de creer que hoy en día, o en Chile, puede haber un subsecretario denunciado por abuso sexual y violación ante el Ministerio Público y que el país no lo sepa. O sea, a ver, la tesis de Guillermo Ramírez es que el presidente Boric pretendía que el subsecretario Monsalve fuera formalizado, investigado, se le tomara declaración, eventualmente puesto en prisión preventiva, eventualmente. Y que el presidente Boric deseaba que todo eso ocurriera sin que nadie se enterara. Por favor. Por favor. Si alguien cree que en las 30 horas que hay entre que le llega la primera información al presidente de que existe la denuncia y el subsecretario renuncia, ¿se podrían haber hecho distintas las cosas? Todo bien, me parece una discusión legítima y que de hecho he ido encontrando razonables muchos de los argumentos que van saliendo en este proceso. No, ahora, 4 días después, creo que debió haber sido a las 12 del día. Bueno, yo he ido encontrándole razón a muchas cosas. ¿Ya? Pero no me digan que el presidente Boric pretendía que el país no se enterara de esto. Bueno, tiene sentido. Si el país se entera de todo. Si cuando hay un punto de prensa del presidente, aparece una nota en La Tercera inmediatamente después sobre la discordancia incluso entre ministros. O sea, las discordancias en reuniones privadas aparecen. Y respecto incluso a la fiscalía, me van a disculpar, pero en general el país se va enterando de la información que tiene la fiscalía en este y otros casos. Sí. ¿Cuál es tu análisis pensando? Te quiero hacer esta pregunta de dos maneras. Primero, cuando fue la conferencia, ¿cómo la viviste tú? ¿Cómo lo viste? Y por ahí... Puedo ser anecdótico. Estaba dando una entrevista en La Tercera sobre el estallido. Ah, ya, 18O. Y estaba súper nervioso porque dar una entrevista escrita sobre el estallido a La Tercera, a un medio que es de derecha, y ustedes dirán, dijo que un medio tiene una línea editorial. Sí, no creo que debiese ser tabú que los medios tienen una línea editorial. ¿Ya? Y además, La Tercera tiene una página que se llama Editorial, en donde dice ideas de derecha, por lo tanto no creo que sea un problema. Pero además, no solo un medio de derecha, un medio que, como todos los medios, necesita que la gente haga clic. Exacto. Y las ideas, digamos... Entonces, tratar el tema de la violencia y de qué es el estallido, etcétera, es siempre muy peliagudo. Yo estaba en esa situación y yo creía que estaba viviendo algo tenso. Cuando eran 2 periodistas que me estaban haciendo la entrevista, me dijeron, para, que el WhatsApp está... me pidieron un break para poder revisar su WhatsApp y claro, yo me metí y efectivamente estaba agitado. Así que la vi en la noche, posterior, cuando terminó mi jornada laboral. Perfecto, sí, porque acá, por ejemplo, uno veía esto y uno pensaba que iba a ser más bien escueto, iba a responder las preguntas, iba a tratar de aclarar lo que había que aclarar y chao. Y de repente esto se empieza a alargar,
y a uno le va cambiando la cara y de repente tenía Yo ahí tengo una duda. ¿sí? Quiero invitar al país a una hipótesis alternativa, ya que nos quieren llevar a esta discusión de la técnica, de la cual, ojo, yo no soy un experto en política, yo soy un tomador de posición, ¿ya? Que es muy distinto. Ujú. Soy un representante popular. O sea, en lo que yo soy experto es en organizar un equipo para que escuche a la gente del distrito y transformar eso en representación parlamentaria. Por eso cuando me preguntan quién va a ganar una elección, no, si yo no soy... Eso pregúntenselo a Isakson. Yo lo que sé es qué opino o quién creo que es lo mejor para la comuna. Pero quiero invitar al país a una hipótesis alternativa sobre esa conferencia de prensa. Creo que lo relevante de esa conferencia de prensa no es que dure 53 minutos, 52 minutos, sino que es el hecho que responde 32 preguntas. O más bien, que responde todas las preguntas, que resultaron ser 32, ¿ya? Pero que responde todas las preguntas, ¿ya? ¿Por qué lo planteo? Porque la gente dijo, bueno, pero el presidente tuvo una ola de críticas, digamos, durante el fin de semana. O sea, los titulares del sábado eran contrarios al presidente. Sí, pero ¿y si toda esa información y esas 32 preguntas no las hubiese contestado? Si hubiese sido como los 90, que yo he visto puntos de prensa del ministro secretario general de gobierno, que leía los puntos de prensa y decía, fin, o dos preguntas. Ya. ¿Qué pasa si el presidente no hubiese contestado? Pensemos. Porque esas 32 preguntas no fueron malas preguntas. Fueron buenas preguntas. Preguntas que yo creo que la prensa se iba a hacer y que la ciudadanía tenía derecho a hacerse a través de la prensa, que juega un rol también de representación, que es representación libre, porque el que te elige no es el pueblo, pero se supone que en un programa de televisión el periodista es el representante de los espectadores frente al político, ¿no? Esas preguntas eran buenas preguntas. Si el presidente no lo hubiese contestado, hubiesen quedado abiertas. Si el presidente hubiese contestado una y hubiese dicho fin, vamos al tema Lampa, hubiesen quedado 31 preguntas sin responder. Por lo tanto, 31 titulares que inviten a la especulación de que todos empiecen a adivinar cuándo se enteró el presidente, por qué medio, a qué hora le escribió. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido más dañino? ¿Que el presidente responda a las 32 preguntas o que no las responda? Y no me refiero a las críticas de, oh, qué malo porque no respondió, sino porque toda la información que entregó hubiese ido apareciendo parcelada, porque todo hubiese aparecido, y posterior a especulaciones. Y en general, cuando la gente especula, no especula la versión más sobria. Siempre de un infinito arco de posibilidades, suele ser la especulación la que más clics, o sea, la especulación que más aparece es la que más clics puede obtener. ¿Cómo ves también el abordaje que han tenido los medios? Pienso yo, no solamente en el caso específico de la conferencia del presidente, el caso Monsalve en sí, particularmente ayer hablaba, por ejemplo, con el padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, y planteaba esta idea de que los medios son poco empáticos con las víctimas. ¿Cómo ves tú también ese abordaje? ¿Hay una lectura? No sé si culpa o responsabilidad, pero ¿qué es lo que tienes que decir al respecto? A ver, yo no soy experto en televisión ni en periodismo. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora no lo digo en tanto experto ni en tanto diputado, sino como un telespectador, ¿ya? A mí me pasa algo. Por ejemplo, el reportaje de Mega me resultó del todo incómodo y los malintencionados que quieran recortar esto van a creer que estoy haciendo una defensa del subsecretario Monsalve. No es el caso. Que haya recreaciones en donde una persona interpreta a la víctima, ¿cierto? No le ponen la cara, pero abre la puerta del hotel, muestran sus pasos bajando del taxi, etcétera, con una música. Me da la impresión de que toman como modelo el sistema de mea culpa, ¿no? Como modelo televisivo. No lo sé. Me resultó que no venía al caso. Ahora, es importante señalar que yo como telespectador me doy cuenta de algo. El periodismo... puedo poner un ejemplo. El vendedor de chocolate tiene como cliente al comprador de chocolate, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que ofrece el vendedor de chocolate es chocolate. Sin embargo, el periodismo lo que ofrece es informar a la ciudadanía y ofrece ser guardián de la verdad. Es decir, yo voy a chequear por ti que toda la información que yo te entregue sea estrictamente cierta
Tú debes confiar. El problema es que el que financia el periodismo es el avisador, po. Y el avisador no paga, o el precio no está determinado por cuán rigurosa es la entrega de información, sino por cuánta atención capta. Porque lo que paga el avisador es cuántas personas estamos conectadas viendo el comercial que va a pasar. Entonces, a diferencia del chocolate, el periodismo le ofrece a la ciudadanía la verdad y el rigor. Sin embargo, al que tiene que rendirle cuenta económicamente es al avisador, lo cual los pone en un problema, en un aprieto, ¿no? En un aprieto que yo planteo de manera respetuosa, ¿ya? Y eso hace que el periodismo tenga una cierta obligación de llamar la atención. Es decir, no se puede permitir ser aburrido. Y eso nos lleva a un problema, que yo creo que es lo que a mí me pasó con el reportaje, que me pareció un reportaje que además entregaba todos los elementos para poder averiguar quién era la víctima. Graban la casa, ¿cierto? Yo no sé antecedentes familiares. Conocían autorización, pero insisto, la recreación con la música me pareció que era poco serio para el caso que estábamos viendo. Pero también entiendo que estamos en un problema, ¿ya? Por la conquista de la atención, que es muy dramático. Que es muy dramático porque le hace muy mal al debate público, y en esta reflexión que yo otorgo no planteo una solución a aquello. Y es dramático porque la política entra exactamente en el mismo lugar. Y con un pueblo que no tiene una organización popular, que es algo ya más profundo de discutir, la política entra a competir con el espectáculo. Entonces el político, cuando tiene que elaborar una idea o una reflexión, hace una performance, en el arco de ideas que puede elegir, sabe que compite contra el botón de la persona que lo está viendo, que está el botón de Netflix ahí, o que en el scroll puede pasar. Y eso destruye el debate público. Destruye el debate público porque hace que la estridencia, ¿cierto?, sea siempre la elección más eficiente para el político, para que la gente se entere de lo que va a decir. Y eso nos lleva a un problema muy grave. Y yo he tenido también que reflexionar desde el punto de vista ético, para mí mismo, cómo voy a conducirme en política de tal modo que la gente se entere de lo que dije, pero al mismo tiempo que yo no esté dañando al país cada vez que abro la boca. Claro. Porque uno tiene que hacerse la pregunta, y se los planteo como yo lo he reflexionado junto a mi equipo. Cuando yo veo a un político hablar, yo tengo que pensar, ¿qué pasaría si todo el país se hablara de esa forma? Pongamos un caso así como paradigmático, pongamos el caso de Milei. ¿Qué pasaría si toda la sociedad latinoamericana se hablara entre sí como Milei habla? ¿Qué pasaría si en las reuniones de apoderados la gente se hablara como habla Milei? ¿Qué pasaría si en el colegio los compañeros de curso se hablaran como habla Milei? ¿Qué pasaría si los profesores le hablaran a los alumnos y los alumnos a los profesores como habla Milei? ¿Queremos vivir en ese país? Entonces, yo los invito y me invito a esa reflexión. Perfecto. Porque, ocupé a Milei para no meterme en ninguna polémica con políticos chilenos, pero eso es lo que está pasando en Chile. De que hay Milei versión chilena. Hay imitadores que saben que sin ni una propuesta pueden captar la atención, siendo especialmente agresivos, movilizando pasiones y sabiendo que con propuestas abstractas las pasiones no se agitan y que por lo tanto, movilizando el odio de quienes los están viendo, movilizando la rabia, agitando la rabia, pueden llamar la atención, producir emociones. Oye, aprovechando que estamos hablando del tema de los anunciadores, le recordamos a todos los que nos están viendo, el Festival Fútbol Cine Tocopilla 2024 está aquí y tú puedes ser el próximo gran cineasta con premios espectaculares. Hay 5 categorías que incluyen premios increíbles, como un viaje a París para ver jugar a Tiane Endler y hasta $1.000.000 para el mejor cortometraje. Puedes participar con un corto grabado desde tu teléfono, cámara digital o cualquier dispositivo audiovisual. Es así de fácil, no importa si tu corto es ficción, documental o animación, lo importante es que te animes a contar tu historia. Sé parte de esta experiencia inolvidable. Revísalo todo en www.festivalfutbolcine.cl y sube tu cortometraje antes del 9 de noviembre. El fútbol y el cine están más unidos que nunca en Tocopilla. Esta iniciativa es presentada por SQM Soluciones para el Desarrollo Humano y la Fundación de la Cámara Chilena de la Construcción.
Gonzalo, antes de cerrar, me gustaría... Tocopilla alguna de Junior Fernández sí, y del mismísimo Alexis Sánchez. Sí. Antes de cerrar, bueno... Goleador histórico de la selección y la persona que más veces ha vestido la roja. Y el goleador, claro, y asistidor histórico también. Todos los récords. Antes de cerrar, elecciones este fin de semana, ¿por qué es importante que la gente vaya a votar? ¿Y cuál es la importancia también que tú le das a este proceso de este 26 y 27 de octubre? Sí, bueno, te agradezco el pase. Importante decir a la gente que son 4 votos. Son 2 días de elección, pueden ir el día que quieran. Yo sé que esto puede parecer una obviedad, pero he sabido de gente que no lo tiene claro. Pueden ir el día que quieran. Y hay votos fáciles y votos difíciles. Voy a partir con algunas precisiones. A todos los habitantes de la región metropolitana, ese voto parece fácil porque son poquitos candidatos. Pongámosle que son 6 o 7. Sin embargo, el candidato del oficialismo, de la centroizquierda y de la izquierda, y el candidato de la derecha tienen el mismo apellido. Y ambos son conocidos como Orrego. Aclarar que Francisco se llama el de la derecha, Claudio se llama el del centro y la centroizquierda. ¿Ya? El actual gobernador se llama Claudio, para que estén atentos a esa... En la papeleta hasta el final. A esa dificultad que tiene esa elección. Orrego del 8 se puso. Orrego del 8, porque aparece en el número 8, que es el candidato por el cual yo voy a votar. En segundo lugar, la gente no sabe muchas veces la importancia del gobierno regional y de los consejeros regionales. En nuestro sistema, paso a avisar, hay muchos dineros, desde que se creó esta instancia, hay muchos dineros que pasan por el gobierno regional para, por ejemplo, reparar las calles, hacer ciclovías, luminarias, seguridad, cámaras, puestos de vigilancia, e inclusive el gobierno regional puede financiar cierto equipamiento para carabineros. La decisión de si eso va a tu comuna, a tu barrio, a tu casa, o va a otra, o va a otro tema del que tú quisieras, pasa por el Consejo Regional. Por lo tanto, tu vida sí está directamente impactada por tu consejero regional y por tu gobernador regional. Por lo tanto, los invito a informarse de sus candidatos a consejeros regionales, y ahí sí aparecen como 80 personas. Por lo tanto, les recomiendo que se lleven anotadito consejero regional y el nombre de la persona a la cual eligieron, y lo mismo para concejal, porque es otra papeleta también muy larga. Perdón que no haya hecho un discurso emocionante, pero creo que este práctico puede ser de mucha utilidad para la gente. Está muy bien. Oye, y a todos los que nos están viendo, recuerden suscribirse, darle like, para que este y otros programas podamos seguir adelante con esta casi programación que está llegando al mediodía. Cada vez nos acercamos más. Así que muchas gracias por seguirnos y nos estamos viendo mañana, otra vez con otro tercer turno. Muchas gracias.